La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal. Dios es amor. El día de hoy vamos a hablar acerca del cuarto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El día de hoy el tema es el hombre. En esta clase vamos a hablar acerca de los siguientes temas. Vamos a hablar acerca del origen del hombre. Vamos a hablar también acerca de las diferentes teorías acerca del origen del hombre. Vamos a hablar también acerca de la naturaleza del hombre y también el propósito de la existencia del hombre. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y explicar el propósito de la existencia del hombre. Al finalizar esta clase, usted será capaz también de explicar acerca del hombre como imagen y semejanza de Dios. También, al finalizar esta clase, usted será capaz de explicar el verdadero origen del hombre. Vamos a hablar ahora acerca de la antropología. La antropología es la doctrina del hombre. La palabra antropología proviene de dos palabras griegas. Antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio, ciencia o tratado. La antropología bíblica es lo que vamos a estudiar el día de hoy. También existe lo que se llama la antropología científica, que estudia acerca de la llamada evolución del hombre, basada en lo que se llama la teoría de la evolución. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la antropología bíblica, que es el estudio acerca de la doctrina del hombre. En Salmos capítulo 8, versículos 4 y 5 dice la Biblia: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Realmente este capítulo y estos versículos nos hablan acerca de la creación del hombre. Nosotros como seres humanos hemos sido creados con un poco menor que los ángeles, pero también la Biblia habla que cuando Dios creó al hombre, lo coronó de gloria y de honra, porque lo puso por encima de toda la creación existente en la tierra. Y además, la Biblia nos habla que Dios creó al hombre en el sexto día. Y la parte culminante de toda la creación de Dios fue la creación del hombre. Por lo tanto, podemos decir y argumentar que el hombre es la corona de la creación de Dios. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca del origen del hombre. La Biblia nos habla muy claramente en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. La Biblia nos dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Existe un creador, que es Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solamente Dios tiene ese poder de crear las cosas de la nada. La creación de la nada en el idioma latín es creación ex nihilo, y solamente Dios tiene ese poder. Dios creó el universo, Dios creó las cosas de la nada. Vamos a hablar acerca de la creación del hombre y también la Biblia nos habla acerca de la creación de los animales. Para diferenciar estos dos tipos de creación, vamos a hablar primeramente acerca de la creación de los animales. Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: luego dijo Dios, estamos hablando del sexto día, produzca la tierra seres vivientes. ¿Produzca quién? La tierra, seres vivientes. Dio su palabra. Dios dio su palabra. Y dijo, Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios dio su palabra y dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, ¿no? Y dice la Biblia que fueron creadas las bestias, las serpientes y todo animal que se arrastra sobre la tierra. En cambio, Dios en la creación del hombre, primeramente acontece algo muy especial para la creación del hombre. Se produce un consenso, un consejo divino dentro de la Trinidad Divina para la creación del hombre. La Trinidad Divina dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, que la creación del hombre fue un momento especial dentro de toda la creación. Un momento muy especial. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces ahí la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí haciendo un consenso, un consejo divino para tomar la decisión de la creación del hombre. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en un lugar de preeminencia. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en un lugar alto. De tal forma, de tal manera, que Dios le da al hombre el dominio de las cosas creadas en la tierra. El dominio y la potestad de todas las cosas creadas en la tierra. Y dice la Biblia, sigamos. Y dice la palabra de Dios, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por eso nosotros decimos que en la creación de Dios, en el sexto día, en la parte final, por la palabra de Dios, el hombre es la corona de la creación de Dios. El ser humano es la corona de la creación de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos habla la forma en que Dios actúa de manera personal en la creación del hombre. El hombre no fue creado simplemente por su palabra, ¿no? Como Dios dijo, por ejemplo, sea la luz y fue la luz, ¿no? Los animales, ¿no? En la creación de los animales, Dios dice, la tierra produzca, ¿no? La Biblia dice, ¿no? La tierra produzca seres vivientes, y se produjeron los seres vivientes. No, la creación del hombre es algo especial. Dios en persona, personalmente interviene para formar al hombre del polvo de la tierra con sus manos. Dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios tomó del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. En la Biblia, en el original hebreo, esa palabra polvo de la tierra, del cual fue creado el hombre, esa palabra se pronuncia como Adama. Se pronuncia como Adama. Y Adama, el significado de Adama es tierra o barro. Tierra o barro rojizo, conforme
al original hebreo. Entonces, el hombre fue creado de la tierra, del polvo de la tierra, fue creado del barro rojizo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y sopló en su nariz, sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra aliento en el original hebreo es nesama. Nesama. ¿Qué significa nesama? Nesama significa aliento vital, inspiración divina, soplo de vida. Soplo de vida. Y dice la Biblia, fue el hombre un ser viviente, fue el hombre un alma viviente. Esa palabra alma viviente, la palabra alma en el hebreo es nefesh, y viviente es jai en el idioma hebreo. Entonces, eso es muy importante. El hombre fue creado del polvo, del barro de la tierra, del polvo rojizo, del barro rojizo de la tierra. Fue creado de la Adama, de la tierra. Y eso es verdad, eso es verdad. Según los estudios científicos, el polvo de la tierra común que encontramos, el polvo de la tierra, la Adama en hebreo, contiene 16 distintos minerales, tales como, por ejemplo, calcio, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, yodo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, sodio y azufre. Todos esos minerales o elementos químicos se encuentran en la tierra, en la Adama. Y también, por supuesto, que esos elementos químicos son encontrados también dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano también está conformado de esos diferentes minerales o compuestos llamados compuestos químicos. Entonces eso comprueba pues que nosotros los seres humanos hemos sido creados del polvo de la tierra, hemos sido creados de la Adama, ¿no? En hebreo es Adama, el polvo de la tierra es Adama. Entonces cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace con sus manos, coge ese polvo de la tierra, crea una especie de un muñeco de barro, podríamos así decirlo, ¿no? Le da forma, los brazos, la cabeza, los pies, las piernas, le da forma, moldea el rostro también, por supuesto, y dice la Biblia, sopló el aliento de vida en su nariz. Sopló el aliento de vida en su nariz. Algo muy importante que nosotros debemos ver en este momento de la creación de Dios, algo muy importante que debemos de ver en el momento en que Dios sopla en la nariz de ese cuerpo inerte, de ese cuerpo de barro. Dice la Biblia que el hombre, luego que recibe el aliento de vida, el hombre pasó a ser un ser viviente, el hombre pasó a ser un alma viviente. De esa combinación del aliento de vida soplado por Dios, de esa combinación del aliento de vida y del cuerpo inerte de barro, que se convirtió en el cuerpo del hombre, mediante el cual el hombre pasó a ser un ser viviente, se produce lo que se conoce como el alma. El alma es la combinación del cuerpo y el espíritu dado por Dios a través del llamado aliento de vida. Entonces, el alma es la combinación. El cuerpo inerte, el soplo divino, hace contacto con aquel cuerpo inerte, el hombre pasa a ser un ser viviente, y en el instante que el soplo divino entra en contacto con el cuerpo humano, se produce el alma. Y el hombre pasa a ser un ser viviente, un alma
viviente. Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job capítulo 32, versículo 8 dice, preste atención: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Cuál fue el propósito de Dios crear al hombre? ¿Cuál fue el propósito? Tuvo que haber un propósito, tuvo que haber un sentido en el momento de la creación del hombre. Bueno, la Biblia nos dice que el hombre fue creado para la alabanza y la gloria de Dios. El propósito de Dios crear al hombre fue la alabanza de su gloria. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, preste atención: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado, dice Dios. Dios creó al hombre para su gloria. Dios lo formó, Dios lo hizo para su gloria. Entonces, eso es muy importante. El hombre fue creado, Dios intervino personalmente en la creación del hombre, y el hombre fue creado no simplemente por la palabra, sino que Dios utilizó un material ya existente en la creación para crear al hombre. Dios lo formó de la adama, del polvo de la tierra. Sopló en su nariz y el hombre pasó a ser un ser viviente. Al entrar en contacto, estamos haciendo un resumen, al entrar en contacto, el cuerpo con el aliento de vida, se produce lo que nosotros conocemos como el alma humana. Así que el alma es producto, pues, de ese contacto del soplo divino con el cuerpo que Dios estaba creando en ese momento. Vamos a hablar ahora acerca de las llamadas teorías evolucionistas. Las llamadas teorías evolucionistas, según estas teorías no bíblicas, por supuesto, llamadas teorías evolucionistas. La Tierra, según ellos dicen, la Tierra se formó hace cerca de 4.500 millones de años, según la teoría, las llamadas teorías evolucionistas. Y según los evolucionistas, dicen que la vida en la Tierra apareció aproximadamente de 3.000 a 900 millones de años, ¿no? Las llamadas teorías evolucionistas, que no son bíblicas, por supuesto. Una de las teorías evolucionistas más importantes, que tienen mucha trascendencia en el ámbito intelectual, en el ámbito universitario, es la llamada teoría del Big Bang. Esta teoría afirma que el universo se originó hace miles de millones de años, a través de la llamada Gran Explosión. Esta teoría llamada del Big Bang supuestamente explica la creación del universo. Claro, es una teoría en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Que Dios creó el universo por su palabra, como está en Hebreos. ¿Qué dice la teoría del Big Bang? Esta teoría dice que el universo, todo el universo, estaba concentrado en una materia, en una masa muy pequeña y concentrada. Todo el universo estaba concentrado en esa materia concentrada llamada helium. Entonces llegó un momento que esa materia concentrada y comprimida llamada helium explotó. Producto de esa gran explosión fueron creados primeramente los planetas, las galaxias, las estrellas y todo lo que existe en el universo. Los expositores, defensores de la teoría del Big Bang no saben explicar
a ciencia cierta, no explican, no tienen cómo explicar de dónde procedió esa materia inicial que hizo explosión, cómo se produjo, cómo se creó. Entonces, simplemente pues podemos decir que no es una teoría realmente, simplemente es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Algo que pudo haber sucedido, algo que pudo haber acontecido, pero que a ciencia cierta no tiene ningún tipo de verificación, porque no soporta la llamada experimentación científica. Según la llamada experimentación científica, una teoría para ser válida, para ser realmente una teoría válida, necesita pasar por la llamada experimentación científica reproducida dentro de un laboratorio. No hay nadie que haya viajado miles de millones de años para poder comprobar esta teoría llamada teoría del Big Bang. Un científico ya fallecido llamado Stephen Hawking, un científico inglés, un físico, escribió un libro llamado El Gran Diseño, y en este libro Stephen Hawking argumentó que el universo se creó solo por acciones de las leyes de la física. No hubo la necesidad de un creador, que el universo se creó solo por acciones de las leyes de la física. Es imposible que algo pudo haberse creado solo, porque, como lo decimos repetidamente, dentro de la nada no existe nada. No existen leyes de la física, no existe nada. Tuvo algo o alguien que dar inicio a esa creación. Tuvo alguien que dar inicio, pues, a ese punto, como ellos argumentan, en la llamada teoría del Big Bang. Pero la Biblia, pues, no nos habla de una gran explosión. La Biblia no nos enseña acerca de una gran explosión. La Biblia nos habla de Dios creando el universo por su palabra. Dios dijo, pues, sea la luz, y la luz se hizo, ¿no? Dios creando el universo a través del poder de su palabra. Otra teoría es la propiamente dicha teoría de la evolución. Esta teoría, llamada teoría de la evolución, trata de explicar el origen del hombre. Esta teoría, primeramente, fue expuesta por un naturalista francés llamado Jean-Baptiste Lamarck. Este naturalista francés dio muchos postulados. Por ejemplo, lo que él dice que los organismos, ¿no? Los organismos son guiados por una fuerza innata, dice, para sobreponerse a las adversidades de su entorno, del medio en los cuales ellos habitan. Otro postulado de Lamarck dice que el medio ambiente, o sea, la naturaleza, el medio ambiente, actúa como una fuerza modificadora, dice, imponiendo necesidades a los organismos, y estas necesidades hacen que los organismos produzcan nuevos órganos, y esos órganos nuevas funciones. O sea, según Lamarck, la naturaleza, el medio donde viven los organismos, los seres, hacen que ellos, a través de las necesidades que ellos tienen, creen nuevos cuerpos, se produzcan nuevos órganos. Dicen también Lamarck, el uso y el desuso de partes en el cuerpo están en relación constante con el uso que se haga de ellas. Por ejemplo, según Lamarck, dice que, por ejemplo, si yo dejo de utilizar continuamente, por ejemplo, un brazo, tarde o temprano ese brazo va a desaparecer. Un ejemplo, ¿no? Acerca de lo que explica Lamarck, un ejemplo así de forma así, pues, tajante, ¿no? Si yo dejo de usar una pierna, con el tiempo esta pierna, pues, va a desaparecer, ¿no? Que el organismo se acomoda conforme a sus propias necesidades. Según Lamarck, dice que la herencia de los caracteres adquiridos es conservado y transmitido a sus descendientes. Bueno,
naturalista francés llamado Jean-Baptiste Lamarck, pues por supuesto fue el primero en exponer acerca de lo que se llama la teoría de la evolución. Pero esta teoría llamada la teoría de la evolución, pues tiene su punto, podemos así decirlo, marcante con la aparición de Charles Darwin. Charles Darwin pues nos habla acerca de la evolución. ¿Y qué dice Charles Darwin? Él dice: la evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza, ¿no? A través de su libro El origen de las especies, Charles Darwin provocó supuestamente una de las mayores revoluciones científicas a través de la teoría de la evolución de las especies a través de la llamada selección natural, donde Charles Darwin argumenta que quienes sobreviven son siempre los más fuertes. Aquellos débiles que no se adaptan mueren, ¿no? Son desfasados, dejan de existir porque existe, según Charles Darwin, una llamada selección natural. Entonces, simplemente, pues, ¿qué podemos argumentar a todo esto? Que estas teorías son simplemente hipótesis, ¿no? Hipótesis, algo que pudo haber acontecido, algo que pudo haber sido, algo que realmente da un golpe así, podemos así decirlo, marcante en contra de la llamada teoría de la evolución. Es, por ejemplo, la inexistencia del llamado eslabón perdido. Según algunos exponentes de la teoría de la evolución, ellos dicen que el hombre proviene de un antepasado, juntamente con los monos, de un antepasado, un antropoide inicial, de que en algún momento, ¿no?, la línea genealógica, la línea tanto del mono con el hombre se separaron, pero que todos, el hombre y el mono, tienen un antepasado común, un simio antropoide inicial, primigenio. Entonces, cuando hablamos del llamado eslabón perdido, estamos hablando acerca de un espécimen que una a los actuales seres humanos con los simios, con los llamados antropoides. Existen supuestamente, pues, muchos supuestamente restos, ¿no?, actualmente, y se estudian los libros y se habla acerca de estos tipos de supuestos restos. Se habla, por ejemplo, del llamado hombre de Java, el llamado Pericanthropus erectus, el hombre de Heidelberg, llamado también el Homo heidelbergensis, el hombre de Neandertal, también llamado el Homo neanderthal, y así, el hombre de Cro-Magnon y otros muchos supuestos hombres. Y se hacen reconstrucciones en los libros. Se hacen reconstrucciones de supuestamente cómo sería la apariencia, ¿no?, del hombre de Java, del hombre de Neandertal, del hombre de Cro-Magnon. Pero en sí, a ciencia cierta, ¿qué tenemos en esta actualidad acerca de esos hombres? ¿No? ¿Qué tenemos? Simplemente restos, pequeños restos de quijadas, restos óseos de cabezas, pequeños pedazos de hueso. No tenemos absolutamente más nada de esos supuestamente antepasados del hombre. No tenemos más nada. Pero sin embargo, pues, se hacen en los libros, vemos pues esas supuestas reconstrucciones de supuestamente la apariencia de estos seres. No, a algunos se les dibuja en los libros pues con una frente muy grande, otros con una quijada grande, con unos dientes grandes, porque según los científicos pues estos seres eran muy carnívoros, ¿no? Su alimentación era basada en la carne, porque después, más adelante, recién supuestamente apareció la agricultura, pero en el principio supuestamente eran carnívoros, ¿no?
Claro que también recolectaban frutos del campo, pero su principal fuente de alimentación, según la ciencia, pues, de estos supuestos antepasados del hombre, eran pues carnívoros. Entonces, esto realmente pues es tremendo. Con una quijada, un pedazo de quijada, yo no puedo reconstruir un rostro. Con un pedazo de fémur yo no puedo reconstruir un cuerpo completo. Con un pedazo de cráneo pequeño o dos pedazos de cráneo yo no puedo reconstruir toda la forma del cráneo de un ser. Pero sin embargo, esto es lo que actualmente se viene haciendo en el mundo científico. O sea, lo que se impone a la ciencia en este momento con respecto a esos supuestos antepasados del hombre, simplemente lo que se impone no es ciencia, sino simplemente imaginación. Hay poca evidencia. No se puede determinar, con esa poca evidencia no se puede determinar la forma de la nariz, de los ojos. Esas llamadas reconstrucciones realmente se basan en la imaginación, donde realmente hay poca ciencia, simplemente imaginación. El doctor Wood, profesor de anatomía en la Universidad de Londres, él escribió en un folleto acerca de los ancestros del hombre. Mira lo que dijo este profesor de la Universidad de Londres, un profesor de anatomía de la Universidad de Londres. Dijo: no encuentro ocupación menos digna de la ciencia, de la antropología, que aquella que se ha hecho popular de amoldar y de pintar, dibujar esas figuras horribles de la imaginación y que les dan en el proceso y que se les da un valor de aparente realidad, pero completamente falsa. O sea, ahora los llamados antropólogos, en vez de realmente pues argumentar algo válido, ahora se dedican pues, como dice este profesor de anatomía de la Universidad de Londres, se dedican simplemente a pintar, a moldar y a dibujar supuestas formas de antepasados de los seres humanos. No hay nada científico en eso, simplemente producto de la llamada imaginación. Eso es la teoría de la evolución. La Biblia refuta claramente acerca de la teoría de la evolución. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 20 y 22 nos habla acerca de la creación. No fue un Big Bang, no fue una gran explosión lo que creó el universo. La Biblia nos dice que, en el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron, dice la Biblia, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué cosa tremenda, ¿eh? Qué cosa tremenda. Dice que el eterno poder de Dios, su divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea, el universo mismo nos está hablando de la existencia de un creador. El universo, la creación misma nos habla. Dice la Biblia que ellos no tienen excusa, porque ellos son científicos, son hombres de ciencia supuestamente. Pero dice la Biblia, pues, profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Terrible, terrible. Prácticamente, pues, es un juicio contra aquellos, pues, que tienen esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos ateos, de negar la existencia de Dios y querer, pues, argumentar la existencia o la creación del universo a través de un Big Bang o la creación del hombre a través de la llamada teoría de la evolución. Dice la Biblia, ellos no tienen excusa. Isaías capítulo 45, versículo 18 dice: porque así dijo Jehová,
que creó los cielos. ¿Quién creó los cielos? El Big Bang, la gran explosión. No, fue Dios. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. Estamos tomando estos versículos, estos capítulos de la Reina Valera 1960. El creacionismo es la creencia de que la vida, el universo y la vida se originaron a través de actos concretos de creación divina. Fue Dios quien creó el universo y fue Dios quien formó al hombre del polvo de la tierra, de la llamada Adama. Entonces, eso es muy importante. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre has hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les has prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vamos a hablar ahora acerca del hombre conforme a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esta palabra imagen no quiere decir semejanza física. Esta palabra imagen no quiere decir esto, ya que Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no tiene un cuerpo físico, Dios es espíritu, dice la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios no tiene un cuerpo, no tiene miembros físicos. Entonces el hombre, no obstante, los posee. Claro, el hombre posee cuerpo físico. Entonces, cuando Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, no se está refiriendo a que el hombre pues iba a ser semejante a Dios con respecto a su apariencia física. Cuando se habla esta palabra, imagen de Dios, a semejanza de Dios, está hablando de que el hombre es un ser personal a semejanza de Dios. ¿En qué manera? ¿En qué forma? El hombre, por ejemplo, tiene inteligencia, es semejante a Dios, porque el hombre tiene inteligencia, el hombre tiene voluntad, libre albedrío, emociones. Esta condición que tiene el hombre, de que tiene inteligencia, voluntad, emociones, lo diferencian de los animales, lo diferencian de los más seres de la creación que existen en la tierra. Los animales, por ejemplo, simplemente actúan por instinto, conforme a lo que Dios ha programado en ellos. Y el hombre pues no, el hombre pues tiene autoconocimiento, autodeterminación, el hombre se imagina, ¿no? Se proyecta, crea, inventa, produce cosas. El animal no, el animal simplemente pues repite y todo lo hace por instinto, conforme él instiga su propia naturaleza. Entonces cuando hablamos del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando pues del intelecto, la voluntad y las emociones. Eso es muy importante. El hombre es semejante a Dios en el sentido del aspecto, por ejemplo, moral. El ser humano no está obligado a obedecer a sus instintos como lo hacen los animales. El hombre posee lo que se llama libre albedrío. Y también, por supuesto, la conciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre pues es semejante a Dios en el aspecto moral. Tiene conciencia del bien y del mal y posee libre albedrío. El hombre es semejante a Dios en el aspecto espiritual. El ser humano posee vida espiritual que lo capacita para relacionarse con Dios. El hombre tiene un espíritu
que es inmortal, por medio de la cual puede tener comunión íntima con Dios. Este espíritu el hombre lo recibió a través del aliento de vida que Dios le dio. Eso es importante. El hombre es semejante a Dios en el sentido de que el hombre tiene el aspecto llamado aspecto mental. El hombre es un ser racional, con capacidad de pensar en lo abstracto, formar ideas, ¿no? Formar ideas, crear, inventar. Todo eso forma del llamado aspecto mental. Por ejemplo, podemos ver eso, podemos verlo, por ejemplo, ahora en lo que conocemos el avance científico, ¿no? Como el hombre tiene esa capacidad, ¿no? De haber inventado cosas en esta época. El hombre es a imagen y semejanza de Dios también en el aspecto relacional. El hombre es también igual a Dios en su relación con el resto de la creación. Al hombre se le dio el derecho de gobernar sobre la creación en la tierra. Y se le dio autoridad. El hombre fue creado para representar a Dios, delante de la creación que Dios había creado. Pero sin embargo vemos pues que el hombre pues falló. El hombre pues cayó de la gracia, ¿no? Vamos a repetir este versículo, mira. Vamos a repetir este versículo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señorees en los peces del mar, ¿no? Y le dio autoridad sobre las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre en la tierra. Entonces, desde la caída que tuvo el hombre, desde que el hombre pecó, esta imagen de Dios fue distorsionada. Toda la naturaleza humana fue distorsionada, tanto en el aspecto espiritual, tanto en el aspecto mental, en el aspecto moral, fue distorsionada. Pero a través de la iglesia, esta imagen de Dios, semejanza con Dios, está progresivamente siendo restaurada por Cristo. Y será totalmente restaurada en el día del arrebatamiento, en el día en que Cristo venga y esto que es mortal se vista de inmortalidad completa. Entonces, nosotros como cristianos debemos regocijarnos día a día siendo renovados a la imagen de Dios por la palabra. Vamos a hablar ahora acerca de lo que se llama la naturaleza esencial del hombre. Naturaleza esencial del hombre. Hay tres definiciones respecto a la naturaleza esencial del hombre. La primera es el llamado monismo. ¿Qué dice el monismo? El monismo afirma que el hombre está compuesto de un solo elemento. Un solo elemento, eso dice el monismo. El cuerpo y el alma son solo expresiones diferentes para representar a la propia persona, el propio ser. Entonces, ¿qué dice el monismo? Que el hombre está compuesto de un solo elemento, nada más. Hay otra definición acerca de la esencia del hombre. Estamos hablando de la esencia del hombre. La segunda definición acerca de la esencia del hombre es la llamada dicotomía. La dicotomía dice que el hombre está compuesto de dos partes. La parte material, que es el cuerpo, y la otra parte, que es la parte inmaterial, que está compuesto del espíritu o alma. Entonces, según la dicotomía, el hombre está compuesto simplemente de dos partes. La tercera definición acerca de la esencia del hombre es la llamada tricotomía. Tricotomía viene de tres partes, que afirma que el hombre está compuesto de tres partes: cuerpo, alma,
y espíritu. Cuerpo, en griego es soma. Alma, en griego es psique. Espíritu, en griego es neuma. Vamos a leer la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Tricotomía, 3 partes. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, 1, y el espíritu, y las coyunturas de los tuétanos, cuerpo, 3 partes, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso es muy importante. La definición que juzgamos adecuada nosotros, de estas 3 definiciones con respecto a lo que estamos estudiando nosotros, la más adecuada es la llamada tricotomía. El hombre está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Vamos a hablar ahora acerca del cuerpo, el cuerpo humano. En hebreo es basar, cuerpo. En griego es soma. El cuerpo es la parte biológica, la parte exterior del hombre, el cual interactúa con el mundo físico. Y dentro del cuerpo están los llamados sentidos, que es la visión, el olfato, el tacto, el paladar, la audición. A través del cuerpo, el alma se relaciona con la llamada realidad material. Vamos a hablar ahora acerca del alma. El alma en hebreo es nepesh, en griego es psique. El alma es la personalidad del hombre, el yo. El yo. El alma reacciona a los estímulos captados por los llamados sentidos. Es donde se originan los pensamientos. Dentro del alma se originan los pensamientos, los sentimientos, las emociones, el carácter. El alma nos hace a nosotros conscientes de nuestra existencia. El alma es la sede donde está alojada nuestra personalidad. Nuestra personalidad. Los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma. Por ejemplo, el intelecto, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir, de tomar decisiones, son diferentes expresiones del alma. O sea, quien toma las decisiones, quien piensa, quien razona, quien siente emociones, quien tiene sentimientos, es el alma. El alma me hace consciente a mí de mi existencia. Quien está hablando ahorita con ustedes, interactuando con ustedes, es el alma que está dentro de mí. Está interactuando con todos ustedes. Usted ve simplemente este cuerpo que está aquí, pero dentro de este cuerpo se encuentra el alma. Por eso que la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque lo que le corresponde al alma, pues, es la conciencia de nuestra existencia. Lo que le corresponde al alma, pues, es tomar las llamadas decisiones. La inteligencia, la sabiduría, los pensamientos, todo eso corresponden a lo que es el alma. El alma. El alma en el Antiguo Testamento es nefesh, como dijimos, y en el Nuevo Testamento es psique. Vamos a ver ahora en el diccionario Strong acerca de la palabra nefesh.
Nefesh dice es aliento, alma, persona, vida. Entonces, Nefesh se define como alma, persona. Yo soy una persona. ¿Qué me define como persona? Mi carácter. ¿Qué me define como persona? Mis pensamientos, mi forma de actuar y comportarme. Todo eso, pues, ¿quién lo realiza? Lo realiza el alma. A través del alma yo tengo autoconciencia de mi existencia y a través del alma yo interactúo con mi medio ambiente, interactúo con mis semejantes. Quien siente celos es el alma, quien siente rencor es el alma, quien siente odio es el alma. Son sentimientos, por supuesto, negativos, pero todo eso le pertenecen al alma, las emociones, los sentimientos. En griego, alma es psique. Vamos al diccionario Strong nuevamente para ver algunos significados de alma también en el griego. Dice psique, persona también, vida, alma, aliento, ¿no? Alma, psique. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el espíritu humano. Espíritu. En hebreo es ruach. En griego es neuma. Neuma, espíritu. El espíritu nos permite a nosotros tener una comunicación con Dios. Es muy importante el espíritu, porque nos permite a nosotros comunicarnos con Dios a través del espíritu. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Dice que Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros queremos sentir la gracia de Dios, queremos sentir la unción de Dios, no lo sentimos por medio de los sentidos físicos, del cuerpo. A Dios lo podemos percibir y sentir a través del espíritu. Eso es muy importante. Entonces, a través del espíritu, nosotros nos comunicamos con Dios. Tenemos una comunicación íntima con Dios. En el diccionario Strong, ruach dice que significa aliento, espíritu, aliento, el aliento de vida que Dios nos dio pasó a ser nuestro espíritu. En el griego es neuma. ¿Cuál es el significado de neuma en el diccionario Strong? Dice principio vital, alma racional, espíritu, ¿no? Espíritu. Entonces, el espíritu nuestro es lo que nos aproxima a Dios. Cuando una persona está en el mundo, cuando una persona está pues en el pecado, alejado de Dios, ese espíritu disminuye en influencia sobre nosotros. Disminuye en influencia. ¿Quién en ese momento domina cuando uno está en el mundo del pecado? ¿Quién domina en ese momento? Es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, ¿no? Esa naturaleza caída que se conoce como la carne, que en el griego es sark, ¿no? Sark o carne en griego. Entonces esa naturaleza pecaminosa domina al hombre. Y el alma pues es arrastrada hacia el pecado. Y el alma pues siendo arrastrada hacia el pecado conduce al cuerpo a pecar. Pero cuando una persona se convierte a Dios, se convierte a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo pasa a morar dentro del creyente, del momento de la conversión. Entonces, ¿qué acontece? Aquel espíritu que estaba como que adormecido, porque el espíritu, pues la función del espíritu es comunicarnos con Dios, es direccionarnos hacia Dios, ¿no? Entonces, aquel espíritu que estaba adormecido por el pecado, al entrar en contacto, al momento del Espíritu de Dios, entrar dentro de nuestro cuerpo, aquel espíritu pues como que renace, como que se aviva. Eso es muy importante. El espíritu humano
comprende tres partes o tres funciones. Primeramente, el espíritu humano tiene la función de la conciencia. La conciencia. Nosotros cometemos algo malo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma, supuestamente, estamos en el pecado, por ejemplo, no conocemos a Dios, estamos en el pecado. Cometemos algún acto que no debíamos de haber hecho. Nuestra mente está entenebrecida, por supuesto, porque no conocemos a Dios. Un ejemplo, ¿no? Pero dentro de nosotros, a pesar de que estamos en el pecado y que nuestra mente está entenebrecida, dentro de nosotros se enciende como una luz de alerta. Y esa luz de alerta es la conciencia. Y nos dice, eso que has hecho está mal. Entonces la conciencia es un órgano que distingue lo bueno y lo malo. Y eso no proviene del alma, no proviene del intelecto, no proviene de los pensamientos, proviene del espíritu humano. Entonces el espíritu humano tiene la función de servir de conciencia. Eso es muy importante. Y eso pues hace que nosotros continuamente seamos redargüidos, continuamente nos redarguye nuestra conciencia acerca de las cosas malas que nosotros hemos hecho. Eso es muy importante. Otra de las funciones del espíritu humano, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu humano, es la llamada intuición. La intuición no proviene del intelecto, proviene del espíritu humano. La intuición nos guía a nosotros a decidir en determinadas circunstancias. Esa sensibilidad para tomar decisiones en diferentes circunstancias, que es independiente de cualquier influencia exterior, proviene del espíritu. Ese conocimiento nos llega sin ayuda de algún pensamiento o de algún medio exterior. Entonces, una de las funciones del espíritu humano también es la llamada intuición. Otra de las funciones del espíritu humano es la llamada comunión. Comunión con Dios. Nuestro espíritu es aquel que nos lleva a nosotros, nos dirige a nosotros a tener intimidad y comunión con Dios. Como dijimos, como dice pues Juan capítulo 4, versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es a través del espíritu que nosotros nos acercamos a Dios. Y ese espíritu nuestro se aviva en el momento de nuestra conversión a través de la acción del Espíritu Santo. Entonces hay dos tipos de personas: aquellos que son avivados por el Espíritu, los llamados espirituales, y aquellos que son llevados por su naturaleza pecaminosa o caída, ¿no? Por la carne, la naturaleza pecaminosa, por el sark en griego. Entonces, los carnales, espirituales, avivados por el Espíritu, y los que son dirigidos por su naturaleza caída, los carnales. Entonces, Dios nos llama a nosotros pues a ser guiados, a ser dirigidos por el Espíritu, y aún más por el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante. Estimados hermanos, hemos llegado al final del cuarto tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy ha sido el hombre, donde hemos hablado acerca del origen del hombre, las diferentes teorías del origen del hombre. Hemos hablado acerca de la naturaleza, de la esencia del hombre, y todos esos puntos han sido puntos muy importantes. Que Dios le bendiga, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal. Dios es amor. Los esperamos a todos ustedes en el próximo tema, en el quinto tema del primer módulo del curso de formación
de obreros. De mi parte, que Dios les bendiga. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Que Dios les bendiga.